Vamos a hacer ahora la prueba de confiabilidad con KR20 Richardson, de Q de Richardson para instrumentos cuyas opciones son dicotómicas. ¿Cuándo son opciones dicotómicas? Cuando las preguntas del instrumento tienen, o sea, son verdadero, falso, correcto, incorrecto, o puede ser sí y no. Entonces, en esos casos son solamente dos respuestas, dos opciones de respuesta. Por lo tanto, son dicotómicas. Entonces, la confiabilidad del instrumento lo vamos a hacer, como ya les dije, con KR20 de Richardson. Por lo tanto, necesitamos tener una base de datos. Entonces, una base de datos se construye en Excel, pero en Excel se pasa las respuestas de las preguntas del instrumento. Puede ser una encuesta, puede ser pruebas escritas, pruebas o sea, diversos tipos de pruebas y también test de conocimientos. Veamos aquí una base de datos ya listo en una hoja de cálculo, en una hoja de Excel. Tenemos ahí la base de datos de 20 preguntas administrados a 12 personas. Esto es una prueba piloto administrado a 12 personas. Ahora, esta prueba piloto se hace antes de aplicar el instrumento a la muestra. Claro, si acá tiene un rango, un coeficiente algunos dicen que si el coeficiente es de 0,8 hacia arriba, entonces el instrumento es válido y se puede aplicar. Pero algunos afirman que si el coeficiente de KR20 es mayor a 0,60, se puede aplicar. Y si ese coeficiente es 0,50, prácticamente tendría 50% de confiabilidad y otro 50% de no confiabilidad. Entonces no conviene en ese caso. Ahora, si es 0,60, ligeramente es confiable. Por eso es lo que muchos investigadores afirman de que para que el instrumento sea aplicable en una investigación, ese coeficiente debe ser superior a 0,8. Veamos a ver cómo resulta la prueba de confiabilidad de una prueba piloto administrada a 12 personas. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Lo siguiente. Estos datos que ya observamos, solamente 0 y 1, 0 y 1. Si las preguntas tuvo como opciones verdadero y falso, 0 será para falso, 1 para verdadero. Si es correcto o incorrecto, incorrecto será 0 y correcto será 1. Generalmente, en las pruebas de test psicológico, en las pruebas y en test psicológicos y test de conocimientos, a veces las preguntas formuladas tienen 5 opciones. Entonces la persona que resuelve un test de conocimiento marcará pues una de las opciones de cada pregunta. Pero la pregunta ahí tiende a ser correcto o incorrecto. Entonces en ese caso se hace la prueba de confiabilidad con KR20 de Richardson. Esto también generalmente se aplica para investigaciones cuasi experimentales. Veamos entonces el procedimiento. Primero vamos a sacar el promedio de cada uno de los ítems, en este caso de los 20 ítems. Eso será la probabilidad positiva. Y luego hallaremos la probabilidad negativa, que sería la otra parte, porque sumado la probabilidad positiva, que lo vamos a denotar por P, y la probabilidad negativa, que va a ser Q, sumado debe ser 1. Entonces empezamos a hacer ese procedimiento. Digitamos igual, promedio, abrimos paréntesis y resaltamos todo esto. Y acá ese es el rango. Cerramos paréntesis y enter. Ahora hacemos un arrastre hasta las 20 preguntas y ya tenemos las probabilidades
positivas de cada una de las preguntas. Ahora las probabilidades negativas sería simplemente digitar igual 1 menos la probabilidad positiva, que es esto. Entonces sería enter, ya está, y sumados, mira, 0,83 más 0,17 es 1. Ahora hacemos un arrastre de esta manera, así, ya está. Ahora en esta fila hay que multiplicar las dos probabilidades, o sea, P por Q. Entonces será igual P por Q. Enter. Y tenemos ahí el producto de las probabilidades. También hacemos un arrastre. Ya está. Bien. Ahora vamos a ver cuántas preguntas son correctas en este caso de los 20 ítems. ¿Cuántas preguntas correctas tiene cada uno de los participantes que dio la prueba, o cuántas respuestas correctas tiene? Muy bien. ¿Cómo se halla eso? Así. Igual, suma, abrimos paréntesis y vamos a sumar todos estos. De acá, obviamente, solamente 0 y 1, es fácil la suma. Cerramos paréntesis y enter. Listo. Luego hacemos un arrastre acá hasta ahí. Y entonces vemos, por ejemplo, que la persona 12 contestó correctamente 6 preguntas. Por acá tenemos, por ejemplo, 19 preguntas correctas, que corresponde a la persona número 6. ¿Ves? Ahora queremos aquí la varianza de las preguntas correctas, o sea, de acá. Entonces sería var, abrimos paréntesis, nos pide el rango, de acá la varianza de todo esto acá, cerramos paréntesis y damos enter. Ya tenemos ahí la varianza. Ahora revisamos aquí la fórmula. Mira, observen, tenemos que esta fórmula es n sobre n menos 1. N en este caso n va a representar al número total de ítems. ¿Cuántos ítems tenemos? 1, 2, 3, 20 ítems. Entonces eso es 20. Listo. ¿Y qué más pide? Varianza total, ya tenemos. La sumatoria de P por Q nos faltaría en esto. Acá vamos a hacerlo. ¿Ya? Igual. Entonces suma, porque nos pide la sumatoria. Entonces suma de P por Q sería todo esto. Hasta ahí. Cerramos paréntesis, damos enter y ya está la sumatoria. Entonces ahora aplicamos la fórmula. De KR20 de Richardson. Entonces tendríamos acá KR, ya, KR, abrimos paréntesis, 20 de Richardson. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces sería igual, esto acá está la fórmula, sería dividir número de ítems entre n-1, o sea, número de ítems menos 1. ¿Cómo hacemos así? Abrimos paréntesis, doble paréntesis, ¿ya? Doble paréntesis, y luego número de ítems es 20. Podemos digitarlo, tenemos acá también, no hay ningún problema. Entonces sería, en este caso, cerramos paréntesis, dividido, sería slash, abrimos paréntesis. Como hemos digitado 20, entonces digitamos también normalmente ahora, sería menos 1, cerramos paréntesis y otro paréntesis, ya está. Ahora todo esto de aquí es esta parte de acá de la fórmula. Ahora digamos por la segunda parte, o sea el segundo factor, mejor dicho, sería, abrimos paréntesis, doble paréntesis, dice varianza total. ¿Cuál es la varianza total? Esto acá. A eso hay que restarlo, la sumatoria de P por Q, que es esto acá. Cerramos paréntesis, slash, vamos a dividir, abrimos paréntesis,
¿Sobre qué? Sobre la varianza total, o sea, esto acá. Cerramos paréntesis, doble paréntesis, ya está, muy bien, y le damos enter. ¿Y cuánto salió? 0,88851. Esto me está indicando que la confiabilidad del instrumento aplicada a una prueba piloto de 12 personas resultó 0,8851. Por lo tanto, interpretando sería que el instrumento tiene una confiabilidad de 88,51% de confiabilidad. Y hemos dicho al inicio que siempre estos coeficientes deben estar por encima de 0,8. Entonces, en ese caso vamos a decir que el instrumento tiene alta confiabilidad. Por lo tanto, se puede aplicar ahora a la muestra. Recuerden que la muestra es una parte de la población. Cuando hacemos una investigación, generalmente, fijado la población, si es numerosa, entonces hay que calcular la muestra. Ahora, para aplicar nuestro instrumento a la muestra, es lo que hay que hacer la prueba de confiabilidad a un grupo de personas. Ese grupo de personas aplicado puede ser, tal vez algunos consideran el 10%, pero eso va a depender mucho también del investigador. Claro, no dice, bueno, mi muestra es 40, entonces voy a pasar la confiabilidad con una prueba piloto a 10 personas o a 12 personas. En este caso se ha hecho una prueba de piloto a 12 personas y resulta que el KR20 de Richardson es en este caso 0,8851, y como vemos el instrumento es confiable. Por lo tanto, ahora ya se puede aplicar a la muestra.